de la sesión del día de hoy. ¿Sí ven todos la pantalla? Sí, maestra. Ok, gracias. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con la unidad 3, que es lo correspondiente al modelado biomecánico. En esta unidad vamos a ver lo que son fuerzas, momentos, estática, cinemática lineal y angular y la parte de cinética. Sí, ya es el modelado de ciertos movimientos, ciertas posiciones que nos van a ayudar a entender cómo es esta metodología o cuáles son los pasos para poder lograr el modelado de algún sistema. Entonces, para esto vamos a iniciar con un método, sí, que se utiliza mucho, que es un análisis de partículas en movimiento, ¿sí? Donde en este caso, pues vamos a tener toda una colección de partículas que nos van a ayudar, precisamente este principio, esta idea de la mecánica nos va a ayudar a modelar, en este caso, el cuerpo humano. Entonces, ustedes saben que durante el movimiento, ¿sí?, del cuerpo, pues la velocidad en el cuerpo humano no es uniforme, ¿ok? Esto es, por ejemplo, cuando corremos, los brazos y las piernas van a rotar en relación al tronco, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad va a variar de un punto a otro en cada una de las extremidades, ¿ok? No es la misma para todos. En este sentido, pues la pregunta sería, ¿cuáles son las leyes de movimiento que a nosotros nos sirven para hacer este modelado? Es decir, esas leyes de movimiento para objetos que no necesariamente tienen una velocidad uniforme, ¿ok? Entonces, como punto de partida o inicio de todo eso, pues podemos entender que cualquier objeto en el espacio se puede considerar como una colección de pequeñas masas, ¿sí? O colección de pequeños elementos. Esto nos da forma a lo que es un sistema de partículas, ¿ok? Entonces, necesitamos leyes que se mantengan para cada partícula, es decir, que sean válidas para cada una de esas partículas. Y entonces de ahí nace lo que es el tema de conservación de momento lineal, que más adelante vamos a ver. De una forma muy concreta, el momento lineal es la cantidad de movimiento de un cuerpo, ¿sí? Entonces, eso sería como parte de las bases, ¿no?, de la idea. Entonces, un punto importante que nosotros vamos a analizar es el centro de masa. Y el centro de masa, la definición que vamos a tener o que podemos hacer uso es el punto de apoyo o de pivote en el cual va a estar el cuerpo en equilibrio bajo la acción de la gravedad, ¿ok? Entonces, Borelli, por ejemplo, hace algún tiempo, él fue el que predijo correctamente que el centro de masa de un hombre o de una persona se coloca justo encima del punto de apoyo para lograr el equilibrio estático, ¿ok? Entonces, la posición del centro de masa de un humano no es fija, sino que más bien varía con el movimiento del cuerpo. Un ejemplo son los bailarines. Ellos aprenden a manipular el movimiento del cuerpo en torno a ese centro de masa. Otro ejemplo que yo les mencionaba era el de cuando empiezan a caminar los niños, ¿no? Los bebés. Ellos en realidad empiezan a manipular su centro de masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a tener equilibrio, ¿no? Eso es lo que ellos están aprendiendo. Una vez que logran tener ese equilibrio, pues es cuando los vemos que ya empiezan a hacer la marcha, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que puede ser así muy, muy básico. Otro también que les decía era cuando nosotros
subimos, por ejemplo, una pendiente, lo primero que hacemos es inclinarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no nos iríamos hacia atrás. Igual cuando vamos de bajada, pues también nos recargamos en sentido contrario, ¿sí? O movemos nuestro cuerpo en sentido contrario para poder guardar ese equilibrio y no perderlo y caernos. Entonces, vamos a ver al cuerpo humano como un conjunto de objetos sólidos, vamos a partir también de ese principio, que van a estar organizados en una configuración en forma de árbol, que era lo que veíamos la unidad pasada, ¿no? Así es como veíamos todo el cuerpo humano. Entonces, cada objeto, ¿sí? Se va a componer por un número de partículas de pequeñas masas y pequeño volumen, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen vemos un conjunto de partículas o un sistema de partículas de un cuerpo rígido, ¿no? Entonces, aquí vemos unos cuadritos, unos círculos. Entonces, vamos a ver que vamos a decir que es un sistema de partículas que le llamamos B, que es un sistema de partículas B, las cuales todo este conjunto de partículas se están desplazando respecto al sistema de referencia o marco de referencia E, que cada eje pues es E1, E2, E3, ¿sí? Entonces, esas partículas B las marcaron o las señalan ahí con estos cuadritos que ven aquí. Esas serían como las partículas, ¿sí? Y las partículas, hay partículas que están fuera de B. Esas son las que aquí están señalando con estos círculos, ¿no? Entonces, las partículas que están dentro de B son los cuadritos y las que están fuera de B son esos círculos que están ahí, esos puntos negros. Entonces, si se fijan, a través de vectores, de estos vectores que vemos aquí, ¿sí? Se hace una conexión, ¿sí? Entre, por ejemplo, el origen del sistema de referencia que es O y, por ejemplo, la partícula I, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, esta es la partícula I, entonces, mediante este vector, pues ya se hace referencia a él. También aquí tenemos el centro de masa, que es el que está aquí denotado con C, si es todo el centro de masa de ese sistema de partículas, pues también lo podemos conectar con el punto I a través de este vector. Y a su vez podemos conectar nosotros mediante un vector también el origen hacia hacia el centro de masa de ese sistema de partículas, ¿ok? Entonces, si ustedes observan también ahí, hay unas fuerzas, ¿sí? Aquí están denotadas, ¿sí? Las fuerzas, ¿sí? Entonces, ahí pusieron fuerzas internas, que vendrían siendo estas que tienen la F minúscula, ¿sí? Y las fuerzas externas las denotan como la F mayúscula, ¿sí? Y en este caso, pues aquí lo que tenemos correspondiente a la gravedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce en general como un sistema de partículas. En ese sistema de partículas, ¿sí? Va a haber un centro de masa, va a haber fuerzas internas, va a haber fuerzas externas, va a haber partículas que están fuera de ese sistema en especial y nosotros podemos localizar, bueno, todo ese sistema, de este sistema de partículas lo podemos referenciar su movimiento a un marco o a un sistema de referencia y podemos localizarlas a través de vectores, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cuáles serían las leyes que pudiéramos usar para nosotros poder trabajar o poder analizar el movimiento de ese sistema de partícula? Pues las leyes de Newton, ¿sí? Las leyes de Newton van a ser válidas o son válidas para cada una de estas partículas y eso es debido a que consideramos que estamos trabajando con un cuerpo rígido. ¿Ok? Cuando ya trabajamos con cuerpos deformables hay que hacer otro tipo de análisis. Pero en este caso, para objetivo de esta materia, vamos a trabajar con la idea de un, ¿cómo se llama? Cuerpo rígido. ¿Sí? Bien, entonces, si nos acordamos de la segunda ley de Newton, pues es igual a fuerza, es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros, basándonos en nuestro sistema de partículas, no solo tenemos una fuerza, ¿sí? Tenemos, si recordamos, la fuerza externa que dijimos que era la F mayúscula,
¿sí? Y también tenemos fuerzas internas y es más de una. Entonces, por eso, en la parte donde va la fuerza o la expresión de ley de Newton de fuerza es igual a masa por aceleración, pues lo que hacemos es la fuerza que nosotros teníamos externa más la sumatoria de las fuerzas internas. O sea, de este lado de la expresión, pues se van a representar todas las fuerzas que estén ejerciendo, haciendo presencia sobre ese sistema de partículas. Y bueno, del otro lado tenemos masa por aceleración. Entonces, como nosotros teníamos varias masas, pues entonces por eso es MI, sería cada una de las partículas o en dado caso, la masa de la partícula I, ¿sí? Y la aceleración de la partícula I. ¿Ok? Podría ser. Entonces, aquí recordemos que tenemos las fuerzas internas y las fuerzas externas. ¿Sí? La gravedad, por ejemplo, es un ejemplo de una fuerza externa, ¿sí? Que va a actuar sobre cierta partícula, ¿sí? Debido precisamente al efecto que tiene la Tierra, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería una idea de estas fuerzas internas, ¿sí? Ahora bien, estas FI que vemos, FI y J, ¿sí? Son fuerzas internas que ejerce la partícula J sobre la partícula I. O sea, son fuerzas que están ahí entre ellas generándose. ¿Ok? Entonces, bien, la tercera ley de Newton, si ustedes recuerdan, es la de la fuerza de acción-reacción. Dice, pues la fuerza la podemos representar de esta manera, ¿sí? La fuerza de acción-reacción que digamos que esa fuerza de reacción es igual al negativo de la fuerza de acción. ¿Sí? Entonces tendríamos, si hay una fuerza de acción, pues tenemos una de reacción, pero con sentido contrario, la misma, pero con sentido contrario. Entonces, como estamos considerando cuerpos rígidos, pues entonces vamos a considerar también que una partícula no puede ejercer fuerza sobre ella misma. ¿Ok? Entonces, de ahí, esa es una consideración importante, ¿sí? Y entonces vamos a ver que el movimiento de cada partícula I sobre todo ese sistema de partículas, pues lo vamos a describir precisamente a través de esta expresión, ¿sí? De esta que tenemos aquí. Entonces, si nosotros consideramos precisamente, permítanme tantitito, permítanme. Perdón. Bien, entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de todas las fuerzas, que las fuerzas externas que vayan a actuar sobre esa partícula, y también hacemos la sumatoria de todas las fuerzas internas que actúan en esa partícula, y también hacemos nosotros la sumatoria de todas las masas y las aceleraciones de esa partícula, ¿sí? Pues llegaríamos a esta expresión. Pero derivado de esta ley de Newton, ¿sí? Donde precisamente nos dice, lo que yo les comentaba, que una partícula no puede generar fuerza sobre ella misma, pues esta parte de aquí sería cero, ¿sí? Y entonces nos queda esta ecuación, ¿sí? Que es la suma de fuerzas es igual a la sumatoria de las masas y de la enésima masa por la aceleración de esa misma enésima masa, ¿sí?
Entonces, de esta forma llegamos a esta expresión. Suma de fuerzas es igual a la sumatoria de la masa I por la aceleración de I. Ahora bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, una vez que ya encontramos cómo expresar la ley de Newton, pero ahora para un sistema de partículas y que ya me involucre todas las fuerzas que van a estar ejerciendo sobre la partícula y todas las fuerzas internas, digo, las fuerzas externas y las aceleraciones y las masas, cómo van a estar, cómo las podemos modelar, pues ahora vamos a ver de dónde se genera o qué es el momento lineal. ¿Sí? Entonces, el momento lineal de un sistema de partículas sí se define mediante esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Donde L es el momento lineal, ¿sí? Así es como se denota. BI es la velocidad de la partícula I, y pues ahí MI es la masa de la partícula I, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la expresión que encontramos anteriormente, que es la segunda ley de Newton, y ahora la vamos a combinar con la expresión del momento lineal, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ahí combinarlas, sustituir estas dos expresiones, y entonces, si ustedes observan, pues aquí es, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en I es igual a la masa por la aceleración. Si se fijan, el momento lineal es igual a la masa por la velocidad. Quiere decir que al combinarlas, la sumatoria de fuerzas en I es igual a la derivada del momento lineal, porque si yo derivo esto, pues yo voy a llegar a esta parte, ¿sí? Si yo derivo la velocidad, pues tengo la aceleración. Y entonces, de esa forma, yo llego o tengo la misma expresión. Y entonces a esa expresión que tenemos ahí, esta expresión número 5, esa expresión se le conoce como la conservación del momento lineal, ¿sí? Y digamos que es la segunda ley de Newton, pero en función del momento lineal. ¿Y esto qué nos dice? Pues es la tasa de tiempo de cambio del momento lineal de un sistema de partículas, ¿sí? Es igual a la fuerza externa resultante que actúa sobre el sistema, ¿sí? Entonces, digamos que lo que vamos a ver ahí es qué tanto se mueve esa partícula, qué tanto se está moviendo. Entonces, ¿por qué es importante o cuál es un punto importante? Los momentos, pues ya dijimos que son los movimientos rotacionales que se van a generar cuando se aplica una fuerza específica a una distancia, a una cierta distancia de un punto de apoyo. Entonces, ahí tenemos el sistema de palancas, ¿sí? Es así como funciona, lo recordamos como justamente tú aplicas o generas una fuerza, siempre la generas a una distancia de ese punto de apoyo, si recordamos lo que era el sistema de palancas. Y entonces ahí se va a generar un momento o un par. Entonces, en ese momento se puede producir ese momento o par cuando aplicamos esa fuerza o producimos una fuerza por la cantidad del movimiento, ¿sí? Entonces, esta fórmula, por eso es importante o es para lo que nos va a ayudar, para entender qué tanto se mueve esa partícula. Ahora bien, hasta aquí estamos hablando nosotros de partículas, ¿sí? En general. Pero a nosotros nos interesa, si nos empezamos a relacionarlo con la parte del movimiento del cuerpo humano, a nosotros nos interesa precisamente ese movimiento y un punto importante es el centro de masa. Ese centro de masa, en este caso de ese conjunto de partículas, también nos interesa saber qué sucede, porque como lo veíamos en la primera diapositiva, tenemos todo un sistema de partículas que tiene un centro de masa y que tiene otras partículas, ¿ok? Entonces, algo interesante es precisamente saber o tener fórmulas que nos relacionen qué sucede con este centro de masa, ¿ok? Entonces, en este caso, si hacemos o lo representamos, pero específicamente considerando un centro de masa, pues tenemos la suma de las masas por RC
es igual a la suma de la multiplicación de la masa I por el vector I. Ahora, ¿qué es cada cosa? Este primer elemento que tenemos aquí, que es la sumatoria de la masa I, sería la sumatoria de la masa total en esa partícula B, que sería este primer elemento. RC sería el vector de posición hacia el centro de masa de esa partícula, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la masa total de la partícula B. RC es el vector de posición para ese centro de masa en la partícula B. MI, del otro lado, sería la masa del iésimo elemento en B. Y RI sería el vector de posición a esa masa del iésimo elemento. ¿Ok? Entonces, este centro de masa también es conocido como centro de gravedad. ¿Sí? Y entonces, si nosotros vamos a modelar, por ejemplo, el movimiento de ese centro de masa, pues entonces vamos a tener o lo podemos caracterizar en cuestión de posición, velocidad y aceleración, pues de esta forma, donde lo único que estamos haciendo es despejar, ¿sí? Despejamos aquí el caso de posición, este sería para el caso de velocidad y este sería para el caso de aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿O qué es un punto importante? Cuando estamos considerando el movimiento del cuerpo humano, es muy probable que ese centro de masa esté fuera del cuerpo, ¿sí? No necesariamente esté dentro, porque recordemos que una de las características que tiene es que ese centro de masa está en movimiento, ¿sí? Para precisamente lograr ese equilibrio que nosotros queremos lograr. Entonces, de acuerdo a lo que es la conservación de momento lineal, ¿sí? El movimiento del sistema de partículas del que estábamos hablando, pues puede estar representado por el movimiento de su centro de masa, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos aquí la expresión correspondiente para la velocidad de ese centro de masa, ¿sí? Despejamos precisamente este término, ¿sí? Lo despejamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué observamos o qué podemos ver con la parte del momento lineal? Si ustedes observamos, esta es la definición de momento lineal y entonces nosotros lo podemos sustituir. ¿Sí? Y entonces encontramos lo que es ese momento lineal, pero ahora en relación a lo que es el centro de masa, ¿sí? Entonces ya ahorita ya estamos dejando un poquito la idea de trabajar sobre el sistema de partículas, sino que ahora ya nos estamos centrando un poquito más a lo que es el centro de masa. Bien. Un punto importante aquí, entonces van a decir, bueno, pero o sea, ¿cómo que tengo una masa total y cómo que tengo masas, diferentes masas o la iésima masa y entonces el vector de la masa total que va del origen a la masa total o al centro de masa y luego también tengo un vector que va a diferentes centros de masa o masas, ahí cómo podría ser? Bueno, nosotros en general nos podemos ver como una serie de, ya lo hemos visto, de eslabones, ¿ok? Vamos a poner parte de lo que ustedes están haciendo en su práctica, es decir, ok, a partir del cuello hasta la cintura, donde se unen mis extremidades inferiores, yo lo modelo como una barra, ¿ok? Y luego, si se fijan mis brazos, yo los puedo modelar como barras. Las piernas yo las puedo modelar como barras, en un sentido muy general, ¿ok? La masa total, pues sería considerando todos mis elementos del cuerpo. Esas masas por separado, esos elementos, sería cuando yo me refiero precisamente a lo mejor a la masa de un brazo, del antebrazo, de la pierna, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo estoy conformado por sistemas de partícula. Una partícula sería, por ejemplo, el segmento del hombro al codo, otra sería del codo a lo mejor a la muñeca y tengo lo mismo del otro lado,
lo que es también parte de las piernas. Entonces yo me puedo ver como un sistema de partículas. Soy un cuerpo, soy uno solo, tengo una masa, tengo un centro de masa, pero también me puedo descomponer en esas partículas o puedo analizar por qué. Porque una cosa es la velocidad que lleva todo mi cuerpo, por ejemplo, en el caminado cuando corro, y otra muy diferente, la velocidad que llevan esos segmentos. Entonces, por eso a nosotros nos sirve modelarlo como un sistema de partículas. Todos nosotros somos la partícula B, ¿ok? Cada segmento es una partícula en especial que hay que ver cómo, por ejemplo, al momento de brincar, ¿sí? Quizá dependiendo del lado que voy a brincar, a lo mejor el brazo y la pierna contraria tienen que ir más rápido que la otra parte de mi cuerpo para lograr el empuje. ¿Ok? Eso es lo que vamos a analizar, o esa es la idea, ¿sí? De que pese a que somos un sistema de partículas general, pues también podemos analizarlas por segmento y cada una de ellas va a abonar a ese movimiento de la partícula B, ¿sí? O del cuerpo en general. No sé si me entienden hasta aquí la idea de por qué estamos analizando todo esto o por qué nos vemos como un sistema de partículas. Sí, hasta ahorita todo bien, maestra. ¿Sí? Ok, bien. Gracias. Y entonces, pues lo mismo podemos hacer para el caso de la aceleración. ¿Ok? Nosotros podemos, igual, vemos la parte del momento lineal, recurrimos a esa expresión que nos relaciona ahora los movimientos y todo este análisis de la segunda ley de Newton, y entonces nosotros podemos obtener la expresión del momento lineal, pero en función de lo que son el centro de masa. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a ver, ok, vamos entendiendo cómo lo vamos a aplicar. Sí, hasta ahorita lo único que hemos visto es la segunda ley de Newton y la expresión de momento lineal. ¿Sí? Esas son las dos expresiones. Y obviamente se ha basado en la obtención de ellas a través de la segunda ley de Newton, que recuerden, fuerza es igual a masa por aceleración. Ese es en un general. Cuando tenemos más fuerzas, más masas, entonces sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Aquí vamos a tener, imagínense que tenemos a esa persona que está haciendo esos abdominales, ¿sí? Pero justo la vamos a modelar como 2 barras, ¿sí? Aquí tenemos el modelado de 2 barras, ¿ok? Y obviamente la estamos modelando cuando esté en esta posición. En esta posición, si ustedes observan, el centro de masa se salió del cuerpo, no necesariamente está sobre una de las barras, ¿sí? El centro de masa salió. Ok. Entonces nos dicen ahí, considerando el cuerpo formado, el cuerpo que consta, perdón, de 2 varillas delgadas con un segmento de A a B y de B a C, que tienen una longitud L y una masa M cada una, perdón, que están conectadas con un pasador en B, aquí están unidas. La barra de A a B está inclinada a 45 grados desde el eje horizontal. ¿Qué es lo que nos buscan? Determinar el centro de masa de B. O sea, nos están pidiendo, perdón, determinar este centro de masa. Si a mí me están pidiendo determinar el centro de masa, ¿qué me están solicitando? ¿Qué tengo que encontrar? ¿Una qué? Una ¿Qué coordenada. sería? Una coordenada, o sea, hace una posición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ya vemos que esa posición pues tiene como componentes, ¿no? Porque se está moviendo en ese plano y yo tengo un sistema de referencia E con ejes E1 y E2. Entonces yo necesito esa coordenada precisamente, esa posición, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nosotros nuestro sistema coordenado, ¿sí? Y bueno, ahí parte importante, ya nos dicen dónde está el centro de masa. Si se fijan, está prácticamente a la mitad en las 2 barras.
Las dos barras aquí se están modelando de una manera muy ideal, ¿sí? Porque tienen la misma longitud, cosa que quizá no es tan apegado a la realidad, pero bueno, el ejemplo nos sirve para entender cómo funciona esto. También puede ser que no tengan el mismo espesor, ¿sí? Es muy posible, pero en un inicio nos sirven para modelar. Bien. Entonces, de las fórmulas, me voy a regresar un poco y les voy a pedir que ustedes las anoten, ¿ok? Para que las tengan ahí presentes. Tenemos primero, fórmula importante es esta, la 3, porque aquí es donde empezamos a entender, ¿no? Aquí lo que hacíamos era que sabemos que basados en la ley de Newton, que es igual a fuerza, es igual a fuerza, igual a masa por aceleración, como tenemos un conjunto de partículas, entonces de un lado está todas las fuerzas y del otro lado están lo que es la masa y la aceleración. ¿Ok? Entonces ya aquí veíamos por qué este producto, bueno, este término se hacía cero por la consideración que estamos haciendo y entonces una fórmula importante es esta. Suma de fuerzas es igual a la sumatoria de la masa iésima por la aceleración iésima. Cuando la anoten me dicen la ecuación 3. Ya. Ya, ok. Después de ahí hablamos de lo que es el momento lineal, que si ustedes lo tienen, pues de una manera general, pues la definición del momento lineal para el sistema de partículas es la 4. Entonces la pueden anotar ahí porque es una fórmula importante. A partir de ahí, ¿cómo relacionamos esta segunda ley de Newton con ese momento lineal? Y pues la relacionamos justamente combinándolas, ¿ok? Y entonces obtenemos la ecuación 5, que ya es la sumatoria de fuerzas iésima es igual a la derivada de ese momento lineal, ¿ok? Entonces, a esa ecuación se le llama conservación del momento lineal. ¿Listo? Sí. Ok, bien. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros dijimos que vamos a empezar a relacionar, perdón, eso, pero respecto a nuestro centro de masa, ¿sí? Porque es parte del interés, ¿ok? Entonces, ya aquí lo que vamos a hacer es empezar a relacionarlo, ya no tanto como en función del sistema, de todo el sistema de partículas, sino más bien en función del centro de masa. Y entonces hacemos lo respectivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra sumatoria de fuerzas, pero ahora esta es la fuerza total por el vector a ese centro de masa y aquí está la sumatoria de cada masa multiplicada por su vector, ¿sí? Entonces, en función de esta, pues yo puedo tener despejo y tengo la parte de la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces tenemos esas otras cuatro fórmulas.
Ustedes me dicen cuando ya las hayan anotado. Ya. Bien, ok. Y bueno, por su parte, entonces también podemos tener, de acuerdo a esta expresión que vimos de la conservación del momento lineal, pues el movimiento de partículas lo podemos representar, ¿sí? También de esta forma, ¿sí? Entonces hacemos ahí un despeje, vemos la parte de la expresión de momento lineal, entonces la combinamos y nosotros podemos ahora obtenerlo, pero en función de nuestro centro de masa, ¿sí? Que es parte de lo que estamos viendo. Entonces, aquí esta sería la del momento lineal, pero ahora está en función de la velocidad del centro de masa, ¿sí? No tanto del sistema de partículas, sino nos referimos específicamente al centro de masa. Igual les voy a pasar las diapositivas, pero ahorita lo que quiero es que las tengan para poder resolver los problemas. Y ustedes me van diciendo cómo lo vamos a resolver o qué fórmulas vamos a emplear. Sí les voy a pedir que vayan haciendo un formulario, ¿sí? Donde ustedes pueden poner así, fórmula para el centro de masa, fórmula de momento lineal, fórmula de esto, donde pueden incluso definir MI se refiere a esto, este se refiere a esto, para que al momento del examen o cuando estemos resolviendo problemas, ustedes tengan como todas las fórmulas y puedan empezar a entender cuál usar, por qué usarla y cuál no. Porque de pronto se convierten en varias fórmulas, pero ahí el detalle a veces no es el que se aprendan ustedes las fórmulas, sino es el saber utilizar cada una de acuerdo a lo que me están pidiendo. Y bueno, finalmente también tenemos la respectiva hacia la aceleración, ¿no? Ya considerando la aceleración del centro de masa. Bien, entonces, aquí dijimos que lo que estamos buscando es esa coordenada de ese su compañero o esa posición de este centro de masa, ¿sí? Que ya vimos que en el momento que llega a esta posición a 45 grados, se ha desplazado y tiene esa posición particular. Bien, ahora, con base en las fórmulas que ustedes tienen, ¿cuál creen que nos serviría o qué nos serviría para yo encontrar ese centro de masa o esa posición del centro de masa? ¿Alguna de ellas, de esas fórmulas que ustedes anotaron, considera posición? Pues la de la posición del centro de masa, la de R a la C. Exactamente. Entonces, si se fijan, yo tengo una, déjenme, me voy a ver si hay, no hay ninguna libre. Vamos aquí. Yo tengo una expresión que si yo déjenme, activo la pluma, perdón. Ustedes tienen una expresión que si despejan tienen algo así. RC es igual a la sumatoria de MI, RI entre la sumatoria de MI. ¿Ok?
Esta de aquí yo la despejé, ¿sí? O sea, más bien yo la pasé dividiendo porque en la fórmula creo que está multiplicando. Ahora, estas de aquí, ¿sí? Recordemos que son una partícula y el vector de posición de esa partícula. Esta de aquí, recordemos que es la masa total. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo esa fórmula, voy a tener algo así. Yo digo, RC es igual, ¿sí? Aquí yo le voy a llamar masa 1 y masa 2. ¿Ok? Entonces, a mí me dice, ¿es igual a quién? En la parte de arriba yo tengo cada masa por su vector, ¿sí? Entonces, ok, yo tendría la masa 1 por el vector de posición de esa masa 1, ¿ok? Más, porque es la sumatoria, de la masa 2 por el vector de posición de esa masa 2. ¿Dividida entre quién? La de abajo es la masa total. Esta es la masa total. Entonces quiere decir que es entre masa 1 más masa 2. ¿Ok? Hasta aquí yo ya tengo mi expresión. Ahora, la masa 1 y la masa 2, pues así son. ¿Qué es lo que me falta obtener para poder sustituir en esa fórmula? Las componentes de cada vector. Exactamente. Entonces yo necesito obtener, por ejemplo, R1. Y R2. Entonces, vamos a obtener, bueno, aquí para seguir la nomenclatura del orden de las barras como las pusieron, aquí como es de A a B y de B a C, que así es como no las marcan, que esta sería la masa 1 y esta sería la masa 2. ¿Ok? Entonces, vamos primero por R1. ¿Cómo quedaría ese vector de la posición de esa masa? ¿Cómo me queda el vector de posición para encontrar justo esta masa 1? ¿Quién me dicta ese vector de posición? Sería L por el coseno de 45 grados. Ok, ojo ahí, la masa está al centro. Entonces sería, y aparte, por ejemplo, para esta, ¿sí? Esta proyección está proyectándose hacia el lado negativo de E1. Entonces, antes de sustituir 45 grados, ¿sí? Vamos modelando, ¿ok? Entonces, sería menos L2 por el coseno de teta en la dirección de E1, ¿sí? O sea, esta tiene esta proyección hacia acá, hace una proyección hacia la parte negativa del eje E1, ¿sí? Y de manera general es el coseno de teta, ¿sí? ¿Qué me falta? La componente N2. Ok, entonces sería más L2 por el seno de teta en la dirección de E2. ¿Ok? Ahora, yo ya encontré el vector de posición, ¿sí? Digamos, este que va aquí, que me conecta de aquí
al centro de masa. Ahora me falta el que me conecta de aquí a este, que sería R2. ¿Cómo lo encuentro ese? Ahí sería L medios en dirección de E1. Exactamente, sería L2 o L medios en dirección de E1. Y entonces ya tengo mis expresiones. ¿Qué es lo que me falta? Pues me falta sustituir, ¿no? Entonces, ahora sí, yo sustituyo este R1 y este R2 en la expresión que está ahí. Y entonces yo me voy a decir, lo voy a poner aquí arriba. RC es igual, entonces sería a M1 que multiplica a menos L2 por el coseno de teta en la dirección de E1 más L2 por el seno de teta en la dirección de E2. ¿Ok? ¿Y qué me falta? Ahí cerré, perdón, antes el paréntesis. Ahí no lo tenía que haber cerrado todavía. Y entonces me falta la última parte, que sería más. Ay. Más L2 en la dirección de E1. Todo eso dividido entre ¿quién? Aquí sería entre 2M. ¿Por qué 2M? Porque si ustedes observan, las M son iguales, ¿ok? Nada más me hago referencia a M1 y a M2 para saber cuál es la masa, el centro de masa de cada barra, pero prácticamente tienen la masa M, entonces es la misma masa M. Entonces, aquí vamos a considerar que esta M1 es igual a M2 y lo que podemos decir que es igual a M. Entonces, tenemos 2M. Entonces, a partir de ahí, pues lo que podemos hacer es despejar, o sea, bueno, resolver, no despejar, perdón. Entonces, esta M y esta M, ahí pueden ustedes factorizar. ¿Cómo lo trabajarían? Aquí está M y esta M, ¿sí? Y entonces resuelvan todo lo que está ahí adentro y cómo me quedaría esa expresión antes de sustituir los datos que tengo ahí de 45 grados. Díganme cómo queda RC. Quedaría L cuartos por E1 Sería, sería L entre 4, ajá, por E1 por E1, 1 sino de teta. ok.
Vamos colocando las componentes, digamos, al final, la dirección. Entonces te quedaría, sería 1 menos el coseno de teta Ajá. en la dirección de E1. Sí. Más Bien. seno de teta en la dirección de 2. Más seno de teta en la dirección de E2. ¿Sí? Este es su modelado. Este es su modelado. Si ahí sustituyen ahora los 45 grados que vale el ángulo, ¿cuál sería entonces ya la posición? ¿Cuál sería la posición en la dirección de E1 y cuál sería la coordenada en E1 y E2? Punto 29 en E1. ¿Cuánto, perdón? Punto 29,3. No, se cortó un poquito, no te alcancé a escuchar. Perdón. Punto 29. 0.29, ¿en la dirección qué? E1. ¿Y en la dirección E2? Punto 7. ¿Sí lo tienes en grados? Sí. A ver, a los demás que les da, a mí me dio diferente. A mí me da igual. Punto 29. Sí. ¿Y ya lo dividieron entre 4? No. Ah, no. Punto 073, ¿no? Exacto. A ver, me le borro ahí. Ok, sería, en la dirección de E1 sería 0.73 L, porque la L se mantiene, no nos dijeron la longitud. Y en la dirección E2, ¿cuánto sería? ¿0.17? Sí, permíteme, porque ahí está. Permítanme, déjenme, porque el iPad se apagó. Denme un minuto. Pero es 0.17. Nada más para seguir, para poder escribir. Ya está. Bien, entonces la otra era 0.17, ¿me dijiste? Sí, maestra, 0.17. Ok, 0.17 L en la dirección de 2. Y entonces ya sabemos con los datos que nos dieron dónde está ese centro de masa. Ok, ahora, ojo, ustedes dirán, bueno, pero no había necesidad, digo, desde aquí yo puedo ir sustituyendo los 45 grados y ya lo obtengo. Ahí hay que tener cuidado en este sentido.
hay que enseñarnos a trabajar con variables, hay que enseñarnos a obtener modelos generales. Es decir, ustedes con esta expresión que aquí obtuvimos de RC, ustedes ya lo único que van a hacer es empezar quizá a censar, pudiera ser que estén censando, y ese sensor articular les está dando exactamente los valores de teta. Y entonces ustedes en automático ya van a tener dónde está ese RC, ¿ok? Aquí ustedes, esa expresión está de manera general, ustedes la L o el valor de L puede ser diferente, ¿sí? Y entonces ustedes ya nada más lo alimentan ahí o le dan ese valor y entonces ya pueden obtener las coordenadas específicas. Si lo hacemos de manera numérica, no es que esté mal, el problema es que no hacemos modelos y luego a veces nos acostumbramos tanto a utilizar valores que cuando nos piden modelar, no, como que nos enredamos un poco en el manejar ecuaciones generales. Entonces, por eso, aunque nos den datos, siempre hay que obtener primero el modelado y luego ya sustituimos los valores. ¿Ok? En este problema, ¿alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido algo de lo que se hizo? ¿Todos bien? Sí, maestra. Ok, perfecto. Vamos con otro ejemplo. Bueno, esa es la solución y vamos con otro. El ejercicio 2. ¿Qué nos dice este ejercicio 2? Un atleta pesa 163 libras y tiene una altura de 69 pulgadas. Ahí vemos en la primera imagen al atleta, ¿ok? Su centro de masa se encuentra a 38 pulgadas sobre el suelo durante la posición de pie estándar que se muestra en la figura, o sea, como la posición anatómica. Ahí está el centro de masa, ¿sí? Nos piden determinar el cambio en la elevación de su centro de masa cuando levanta los brazos de los dos lados de su cuerpo 180 grados sobre su cabeza. Sus brazos pesan 7 libras cada uno y el centro de masa de sus brazos se mueve hacia arriba 25 pulgadas cuando los levanta sobre su cabeza. Aquí es donde toma sentido el análisis de partículas, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos están diciendo que una persona pesa 163 libras y tiene un centro de masa, tiene tal altura, perdón, y tiene un centro de masa a cierta distancia cuando está en posición anatómica. Pero nos dicen que la persona levantó sus brazos, cada brazo pesa 7 libras y el centro de masa de cada uno de sus brazos se mueve hacia arriba 25, ¿dónde está? 25 pulgadas cuando levante esos brazos. Este movimiento va a ser, o parece ser, que también afecta el centro de masa de la persona y es lo que nos piden resolver. Entonces, ahí tenemos, hay cosas a considerar. Los dos brazos están considerando como partículas, si los vemos ahí, los dos brazos, cada uno tiene una masa M, que son 7 libras. El resto del cuerpo, pues, tiene la masa completa, la masa total. Bien. Aquí, al yo decirles, necesito que encuentren cómo varió el centro de masa de cuando estaba en posición anatómica a cuando subió los brazos, necesito que encuentren el cambio, a qué operación o qué se les viene a la mente, qué operación tienen que hacer, digamos, una operación aritmética. ¿Cómo lo harían para encontrar ese cambio? ¿Con qué operación aritmética? ¿Qué se les ocurre?
Que vamos a restar los centros de masa. Exactamente, una resta. Entonces, gracias. Al tener una resta, ocupamos dos elementos, ¿sí? En una expresión o en una resta aritmética, pues ocupamos, si lo quieren ver, como dice mi hija, el de arriba, el que va arriba y el que va abajo que se va a restar, ¿ok? Aquí estamos hablando de ecuaciones. Entonces, desde ahí necesitamos dos ecuaciones porque necesitamos encontrar esa diferencia, necesitamos hacer una resta, ¿sí? Entonces, si necesitamos dos ecuaciones, ¿cómo creen o de qué segmento, en qué fases o en qué posición saco una ecuación y en qué posición saco otra ecuación? ¿Quién me dice? A ver, lo que se les ocurra, lo que piensen, no importa si está mal. El chiste es lluvia de ideas. A ver, ¿qué se les ocurre? Ya les dije que son en dos posiciones. ¿Cuáles serían esas dos posiciones? Pues la inicial sería la posición anatómica y la otra es Exacto. cuando el sujeto levanta los brazos. Exactamente. Necesitamos encontrar esas dos ecuaciones. Una, cuando la persona está en posición anatómica, que es la primer figura después del texto, y la segunda, cuando la persona subió los brazos. Ahí, porque es cuando va a existir esa, en el inter obviamente, quizá nos interesa saber cómo se va moviendo el centro de masa hacia arriba, pero no nos lo están pidiendo. Necesitamos saber ya sabemos dónde está, a qué distancia está el centro de masa en posición anatómica, nos piden saber a dónde se movió el centro de masa una vez que la persona subió los brazos. No mientras los iba subiendo, sino una vez que la persona tiene sus brazos arriba. Entonces necesitamos esas dos expresiones. Bien. Seguimos hablando de posición, ¿sí? Entonces seguimos usando la misma fórmula, la que teníamos de sumatoria de masas, sumatoria de masas por RC es igual a la sumatoria de la multiplicación de la masa iésima por la partícula y por la posición de esa partícula iésima. Vamos a seguir usando esa expresión que es desactivada. Que si recordamos, pues tenemos esta M I por RC es igual, ahí lo voy a poner aquí abajo porque ya obstruí ahí, MI por RI, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo sería? Vamos por la primera ecuación. La primera ecuación es antes de que suba los brazos, o sea, en posición anatómica. ¿Cómo sería esa expresión?
si les sirve o les ayuda para entender qué vamos a hacer, pues podemos poner, por ejemplo, los datos, ¿sí? Ahí dentro de los datos nos dijeron que la persona o el peso total es de 163 libras, ¿no? Entonces ahí nos decían así, peso total es de 163 libras, ¿sí? La altura de la persona nos decían o nos dijeron que era de 69 pulgadas. Luego nos decían, creo que el centro de masa, sí, se encuentra, centro de masa estaba a 38 pulgadas. Y luego nos daban el peso de los brazos. Y este era de 7 libras. Y te decían que el centro de masa de los brazos se movía hacia arriba, creo, o se movía al subirlos, perdón, 27 pulgadas. Sí, nos dice, sus brazos pesan 7 libras cada uno y el centro de masa de sus brazos se mueve hacia arriba 25 pulgadas cuando, es 25, no 27, 25 pulgadas cuando se levanta sobre su cabeza. Entonces ahí serían 25 pulgadas, no 27. Bien. De esta expresión que tengo aquí, deben de recordar esta parte que está aquí, que tiene un vector hacia el centro de masa, ¿sí? Ese RC. La masa, esa sumatoria de masa se refiere a la masa total, ¿sí? La masa total de ese sistema de partículas y ese es el vector de posición a ese centro de masa de esa masa total. Del otro lado está la masa iésima por la posición o el vector de posición a esa masa iésima. ¿Ok? Entonces, antes, vamos a hacer primero la expresión para antes. ¿Sí? Vamos con el término de la suma de esa masa por RC. En cuestión de la masa total, ¿qué tenemos para representar o qué masas tenemos o cómo represento la masa total? Son las 163 libras. Sí, efectivamente, pero lo vamos otra vez a modelar primero. Vamos a sacar un modelo general. ¿Cómo le hago para esas 163 libras? Considerando lo que tengo aquí, ¿cómo le hago para representarlo? Recordemos que yo les dije dos consideraciones ahí a tomar o características. Tenemos los dos brazos, cada uno tiene una masa M y tenemos el resto del cuerpo con una masa M. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en las masas yo puedo decir, ok, tengo la masa del cuerpo, voy a poner una M mayúscula para hacer la masa del cuerpo, del resto del cuerpo, más 2M, que son las masas de los brazos, ¿ok? Porque nos están hablando específicamente también de las masas de los brazos. El centro de masa de todo eso, ¿quién sería? RC, ¿no? O sea, es esa posición a ese centro de masa. Ahora, del otro lado, si ya me voy por las iésimas partículas o por cada una de las partículas, ¿qué es lo que yo tendría ahí? Tendría
la masa, voy a poner por una distancia, ¿por qué? La masa I tendría la masa otra vez del cuerpo, esa D es la distancia entre el origen del sistema coordenado y el centro de masa del cuerpo sin los brazos, porque estoy analizando ahora I por partículas. En el caso de los brazos, también es otra partícula, tengo dos brazos con la misma masa y H va a ser la distancia entre el origen y el centro de masa a los brazos cuando se encuentran a los lados de la persona. ¿Ok? Entonces, hasta ahí yo tendría el modelado para antes de la expresión del movimiento. Ahora, me voy al modelado una vez que ya subió los brazos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo vuelvo a expresar esa misma ecuación. Sería M, ¿sí? Más 2M, porque esa es la masa total, y yo le vuelvo a poner, por ejemplo, por RC. Perdón, aquí me falta, déjenme lo borro. No, ahí lo puedo poner. Y aquí le voy a aumentar una Y, ¿sí? Esa es la elevación adicional que va a sufrir, que se supone que va a sufrir este centro de masa. Y del otro lado, pues, ¿qué tengo? Tengo esa masa sin los brazos por esa distancia, más 2M por H, pero más esta distancia que dicen que sube ahí. Podríamos ponerla como una variable, como ustedes gusten. Esta podemos decir que es, ¿qué variable no tenemos? Por ejemplo, no sé, le vamos a poner A. Y entonces ya tengo la expresión para después. ¿Qué es lo que necesito ahorita? Pues necesito, y ahora sí, resolver. Ahí está como el modelado de los fenómenos que están sucediendo. Entonces, ahora sí digo bien, vamos a ver. Aquí tengo M más 2M, SRC, después lo tenemos como 38, que son las pulgadas, es igual a MD más 2MH. Del otro lado que tengo, pues tengo M más 2M, sería su 38 más Y. Esto es igual a MD más 2M por H más 25. Ahora, yo ya desde ahí tengo estas dos ecuaciones y entonces puedo yo restar o puedo hacer esa diferencia. Y entonces, ¿qué tengo? Bien. Tengo aquí M más 2M por 38 más Y. Esto es igual a MD más 2M por H más 25. Menos, entonces me voy acá, sería M más 2M por 38 es igual a MD más 2MH. Yo puedo desarrollar a lo mejor esta, si lo quieren ver mucho más fácil, hacer directa la operación, como ustedes gusten. ¿Y qué tendríamos acá? Si la desarrollo, tendría yo 38 por M más 2M más Y por M más 2M. Y es igual, pues, a lo que está ahí, MD más 2
MH más 50M. Menos, tendría 38 por M más 2M. Y luego para acomodar y que me queden igual, tendría yo MD más 2MH. Y entonces ya desde aquí digo, ok, esto, pues la resta ahí por el signo, porque es la de arriba menos la que está en la parte de abajo, esto y esto. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda Y por M más 2M es igual a 50M. Y entonces ahí yo digo, ok, lo que me interesa saber pues es precisamente esa Y que fue ese desplazamiento, ¿no? Que queremos encontrar. Entonces, yo de aquí despejo y tengo Y es igual a 50M entre M más 2M. Este M más 2M, como lo dijo su compañero, pues es el peso total o lo que me dan ahí de los 163. Entonces sería 50M entre 163. Perdón, ahí me faltó sustituir. La M también la puedo sustituir ya. Y la M, pues, es la de los brazos, sería 7. Y entonces ya ahí ya yo obtengo el resultado. 14 pulgadas. ¿De cuánto fue ese desplazamiento cuando los brazos se movieron? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo importante aquí? Una, ustedes tienen sus fórmulas. Es importante que ustedes entiendan bien cuáles son las partes de cada una de esas fórmulas, qué me representan. Por ejemplo, en este caso decíamos, en la parte, si viendo la ecuación de la de frente, la parte izquierda, pues es la masa total y el vector de posición al centro de masa. La parte derecha es la sumatoria de cada una de las partículas que se estén analizando. Volvemos a la misma idea. La velocidad que lleve un cuerpo es diferente o puede ser diferente a la velocidad que lleven cada uno de sus segmentos, que obviamente atribuyen o hacen efecto a la velocidad total, pero por separado también tienen su efecto. Es el caso de esto. Desde el enunciado ustedes pueden leer y intentar, leer y entender qué es la operación que tenemos que hacer. En este caso te dicen, encuentra una diferencia. Ok, voy a hacer una resta. Para hacer una resta, ¿qué necesito? 2 elementos. Entonces, en este caso, mis elementos son ecuaciones. ¿Qué me están solicitando? Me dicen, ok, la persona partiendo de la posición anatómica tiene te dan estos datos y te dicen, ok, cuando llega a otra posición, tiene estos datos, necesito saber esto. Ok, entonces ahí me están diciendo ya los 2 elementos o los 2 puntos de interés que tengo que analizar antes de mover los brazos y una vez que llegó hasta la parte al movimiento, vas a poner sus brazos, mover 180 grados sus brazos. Entonces ya desde digo, ok, tengo que sacar 2 ecuaciones, ahí están mis 2 ecuaciones. Bien, entonces parto otra vez de decir, necesito una posición. De esas fórmulas que tengo, ¿cuál me sigue relacionando posición? Las otras relacionan velocidad, aceleración, sumatoria de fuerzas, etcétera, pero ¿cuál me involucra posición? Ok, voy por esa. Entonces, ya vi cuál me involucra posición, entonces ahora voy a ver qué datos tengo para formar esa fórmula. Valga la redundancia. Insisto, hay que hacer el modelado primero, entender cómo representamos por variables. ¿Por qué? Porque no siempre nos van a dar datos. Por ejemplo, ahí nos dicen, necesito que la persona mide tanto, pesa tanto, la altura esto, pero puede ser que nos digan, necesito que modeles este movimiento. No hay datos.
no hay 168, no hay 7 libras, no hay 30, no, necesito que modeles. Entonces tenemos que usar puras variables. Cada variable tú le puedes decir, A significa esto, B significa esto. O sea, tú puedes poner las variables o llamar a las variables como tú quieras, a esas que te van a ayudar a encontrar eso. Y tú lo único que vas a encontrar es una expresión, que una vez que tú tengas los datos, los introduces y entonces te da un resultado. Pero lo importante de esta parte de biomecánica es el modelado, más allá de obtener los resultados. Los resultados, digamos, ahí es sustituir, hacer la aritmética necesaria y se acabó. Pero lo interesante es obtener los modelos, ¿ok? Entonces, por eso les voy a insistir que utilicen, ¿cómo se llama? Primero utilicemos puras variables y dejemos nuestra expresión y luego ya podemos empezar a sustituir. ¿Alguna duda de este ejercicio? Yo, ¿Ninguna? maestra. Dime. Sí, yo tengo una. Antes de llegar al resultado, en el denominador no hace falta sumar 2m, 163 más 2m, o eso ya viene dentro de m más 2m. Sí, es que haz de cuenta que el peso total con los brazos de ese 163. En el caso de la M que yo puse ahí, estoy considerando, como me dan a mí, me dicen como dato, los dos brazos, la M para mí mayúscula es la masa sin considerar los brazos, por eso pongo M más 2M. O sea, la masa sin los brazos más 2 veces la masa o los dos brazos, digamos, extra. Entonces, todo eso vale 163, pero ¿por qué lo pongo así? Porque en este caso, ahí a mí me están dando o analizo, hago el análisis de este lado, el total, ¿sí? Y de este lado, acuérdense que es como por partículas. Y el problema a mí me dice que el atleta pesa 163 libras y me da el centro de masa a toda esa masa, pero también me dice, me da datos por separado, que en el momento que él sube los brazos, que cada uno pesa 7 libras, ¿sí? El centro de masa de esos brazos también varía, me dice que, o me da a entender que ese movimiento por esas masas por separado van a ejercer un efecto en el centro de masa de todo el cuerpo. Entonces, por eso nosotros analizamos esta parte de aquí. Entonces, en esta parte de aquí, lo que hacemos es analizarlos por separado. Masa y distancia sin los brazos, y aquí sería los dos brazos y esa distancia. Aquí es una igualdad. Entonces, si te fijas, es cierto, o sea, el cuerpo total o toda la masa por ese centro de masa va a ser igual a la suma de todas esas masitas por separado y sus vectores. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Va el tercer ejercicio. Dice, un hombre de 75 kilogramos está haciendo flexiones para trabajar su músculo latissimus. Si durante la fase ascendente, ¿sí?, su aceleración alcanza un máximo de 4 metros sobre segundo cuadrado, determine la fuerza de contacto ejercida por la barra horizontal sobre el atleta en ese instante. ¿Ok? Entonces, ahí nos dan
o nos dicen, el atleta pues está agarrado de las barras. El atleta cuando se quiere levantar, están de acuerdo que jala las barras, ¿sí? O hace una fuerza hacia abajo. Pero las barras o esa fuerza de contacto pues ejercen una fuerza contraria, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa fuerza, ¿sí? De contacto es la que nos están a nosotros solicitando encontrar, ¿sí? Ahí hay otra fuerza que es la mg, ¿sí? Si se fijan, está apuntando hacia la parte de abajo, ¿sí? Ustedes tienen su sistema de referencia, pues lo tendrían, si lo quieren ver, aquí es donde está su sistema de referencia, ¿sí? Ahí lo pueden ustedes ubicar. De las fórmulas que tenemos, ¿cuál creen que sirva para resolver este problema? ¿Qué nos piden aquí? La fuerza. La fuerza. Ok. De esas que tienen ustedes que anotaron, ¿cuál de ellas? Hay algunas que involucran la fuerza, ¿están de acuerdo? Sería la de que dice sumatoria de fuerzas en I es igual a la sumatoria de masa en I por A en I. Exactamente, la ley de Newton. Sí, es la ley de Newton. Yo necesito, aquí a mí me dice fuerza y aparte ahí tengo una masa, y me está hablando de aceleración, ¿sí? Me dice que alcance una aceleración particular y me está solicitando, ¿cómo se llama? Encontrar una fuerza. Entonces, como ya lo dijo su compañera, tenemos la fórmula, es suma de fuerzas, en I es igual a la suma de fuerzas, por la masa I y la aceleración I. Ahora, recuerden que en este caso, pues esta F, estamos hablando de las fuerzas que están, que se están generando o que están interactuando con el sistema. Bien, o las fuerzas que están actuando. Bien, ¿cuántas fuerzas tenemos? ¿Tenemos para hacer sumatoria de fuerzas o no? Sí, son 2, F y Dos. M. Exacto. Entonces aquí tenemos, me voy a quedar a lo mejor en esta diapositiva. Bueno, no, me paso la otra. Tengo más espacio. Ok. Entonces, si nos vamos a las fuerzas que están actuando, si nos basamos en el dibujo, tenemos dos fuerzas que le llaman F, ¿sí? Y si nos vamos al dibujo, pues están apuntando hacia arriba, entonces son positivas. Y tenemos otra fuerza que es mg, que está apuntando hacia abajo. ¿Ok? Ahora, ya tenemos la sumatoria de las fuerzas. Esto es igual a masa por la aceleración. ¿Cuántas masas hay? ¿Cuántas aceleraciones hay? Que nos diga el problema. Una masa y una aceleración. Exacto. Entonces, del otro lado tenemos nuestra masa por la aceleración, porque no tenemos más, ¿ok? Entonces, ¿a mí qué me interesa encontrar esta? ¿Qué voy a hacer? Pues despejar. Entonces, tengo fuerza es igual a la masa por la aceleración más mg dividida entre 2. Si yo quiero todavía dejarla un poco más completa, tengo la masa por aceleración más la gravedad entre 2. Y entonces ya tengo mi modelado.
Ahora lo que tengo que hacer es sustituir los datos. Me voy a regresar. La fórmula que teníamos era fuerza es igual a la masa por la aceleración más la gravedad dividida entre 2. Entonces, ¿de cuánto sería la fuerza? ¿La masa de cuánto es? De 75. 75, ¿ok? ¿La aceleración de cuánto es? De 4. 4, más la gravedad, 9.81, dividido entre 2. Y entonces aquí me dice que la fuerza es igual a 517.87. Ok, 517.87. Y aquí la pregunta es, ¿qué? ¿Qué unidades tengo? ¿Están de acuerdo que aquí tengo kilogramo? Ajá. Aquí tengo metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, en realidad aquí tendría kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, eso es igual a newtons. 5.17.87 newtons. Pueden dejarla de una forma o de otra, es correcta ambas. Si ponemos el sistema de referencia, pues tendría que ser de cómo lo han manejado. Ay, permítanme ya. A ver, permítanme, ya se salió esta presentación. Ahí nada más sería poner en qué sentido está, ¿no? Y como se ha manejado que es E1, E2, pues así es como usualmente lo ponemos, ¿ok? Bueno, ahí se borró esa parte, ¿ok? Luego ya la vuelvo a escribir. Pero bueno, quedaron 518 newtons. ¿Dudas de estos problemas que se resolvieron el día de hoy? Bien, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy la presentación y la clase del día de ahora, ¿ok? Y entonces yo voy a subir las diapositivas hasta el día de hoy. Bueno, también tienen el video y ahí sí les voy a pedir que vayan haciendo su formulario. Lo pueden tener organizado por temas, como ustedes gusten, que sea fácil para ustedes observarlo y ver cuáles las fórmulas. Pueden meterles notas de qué es cada elemento. Incluso conforme va avanzando, si hay detalles que se les pasaron, pueden ir ahí haciendo sus notas. La finalidad es que para el examen ustedes tengan este formulario y entonces sea mucho más sencillo que ustedes lo resuelvan, porque ya tienen ahí todas las fórmulas, pueden ponerlo por temas y entonces ya ubican de qué tema es, cuál voy a usar, cuál me sirve, que cada fórmula a qué se refiere cada uno de sus elementos y entonces con base en ello pues voy definiendo qué fórmula tengo que utilizar. ¿Sí? Entonces, bien, pues nada más cierro. Igual, insistiendo, ahora estamos trabajando con un sistema de partículas, ¿sí? Donde la finalidad o la justificación de trabajarlo así es que cada uno de nuestros segmentos, por ejemplo, el momento de la marcha, el momento de correr o de hacer ciertas actividades, es posible que tenga
velocidades diferentes, aceleraciones diferentes, y esas influyan en el movimiento de todo nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que queremos entender o analizar, cómo estos movimientos de estas partículas aportan o no aportan al movimiento general del cuerpo, ¿sí? Analizar el centro de masa, cómo se desplaza, analizar, por ejemplo, el salto, ¿sí? Cómo modelamos las piernas en cuestión de un salto, los segmentos en los que los dividimos. Ahorita hemos usado, por ejemplo, para el primero un modelo, el de las abdominales, un modelo muy sencillo, 2 barras, pero entendiendo cómo se modela, pues entonces podemos hacer un poco más complejo ese modelo, incluir mucho más fenómenos, más características apegadas a la realidad y entonces obtener un modelado mejor de ese sistema. Pero lo importante es entender cuál es el proceso de modelado. Insisto, siempre hay que sacar la fórmula primero y en esa fórmula que sea la fórmula general y luego sustituir. Y entonces ya llegará al resultado, ¿sí? Al resultado particular del problema. Como les menciono, hay ocasiones en que no nos piden un resultado, nos piden modelar. Necesito que hagas el modelado, porque eso puede ser parte de un programa que ustedes hagan donde a través de sensores, de visión, de posición o de algún otro, ustedes alimenten a través de una tarjeta de adquisición de datos, alimenten su programa y entonces se calculen los ángulos o las velocidades o las aceleraciones o la posición del centro de masa, lo que se va a calcular, se esté calculando ahí ya en tiempo real. Entonces, por eso es importante obtener las ecuaciones. Si hacemos la ecuación con ciertos valores específicos, entonces estamos resolviendo solo un problema, un movimiento. Y aquí el chiste es modelar, que quede general. ¿Ok? Bien, si no hay ninguna pregunta, por el día de hoy es todo. Nos veríamos en la siguiente sesión.